La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy. Desde aquí, desde los estudios de Telesócopo Canal 9, les enviamos un cordial saludo en el poderoso nombre de Jesucristo. A su vez, deseamos que sea nuestro Dios bendiciendo sus corazones con mucha fe, con alegría, con esperanza y sobre todo con mucha paz. Estamos inmensamente agradecidos con nuestro Dios por permitirnos estar de nuevo con ustedes para compartirles su palabra, palabra de vida eterna, la palabra de nuestro Dios, esa palabra que nos enseña la forma, el plan perfecto, cómo nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna con Dios. Hoy vamos a presentar un programa especial, donde estaremos hablando acerca de la doctrina. Vamos a hablar de esa doctrina que te lleva a la salvación. Vamos a compartir de esos principios que nuestro Dios dejó allí escritos, plasmados en su palabra y que nos enseñan a nosotros a vivir un estilo de vida agradable a nuestro Dios, conforme a su voluntad. Para esto me acompaña hoy nuestra hermana Nayeli Ballesteros de Pedroso. Bienvenida, Nayeli. Dios le bendiga a cada uno de los que están observando. Queremos invitarle a que no cambie de canal, a que se quede con nosotros y hoy vas a aprender un poquito más de la Sagrada Escritura para que edifique tu alma. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia. Bien, estimados televidentes, sí, vamos a hablar, como dije hace un principio, vamos a hablar de doctrina. Vamos a compartirle de esa forma que Dios ha dejado escrita en su palabra para que el hombre pueda conocerle a Él, pueda conocer esos mandamientos, esos principios que Él ha establecido. Vamos a escuchar primeramente el concepto, lo que significa la palabra doctrina, Nayeli. Sí, doctrina conocemos que es el sinónimo de enseñanza, es un conjunto de enseñanza que se basa en un sistema de creencia, eso es doctrina. Podríamos decir que son esos principios, ese fundamento que Dios estableció desde que creó el hombre y le dio esas normas, esos estatutos, esos mandamientos de cómo debía el hombre comportarse, qué debía hacer, qué no debía hacer, porque así como están sus mandamientos y están esas promesas de parte de nuestro Dios, también están las prohibiciones que Dios le hace al hombre a través de su palabra. Y a través de los tiempos Dios siempre escogió hombres que estuvieron allí dispuestos a obedecer su palabra y a escribir esos mandamientos, esos principios establecidos por Él desde la antigüedad de los tiempos para que el hombre sea guiándose por ellos y obedeciéndolos para poder alcanzar las bendiciones de nuestro Dios y las promesas. Pero también, estimados amigos, tenemos que ser claros que desde que Dios da estos principios y estos mandamientos, también Satanás se presenta allí en el jardín del Edén para motivar al hombre, para desviarlo de esos mandamientos y llevarlo a la desobediencia, llevarlo a hacer cosas que no agradan a Dios, aquellas cuales Dios prohíbe. Entonces podríamos decir que Satanás siempre también ha tomado la mente y el corazón de hombres y mujeres para hacer que ellos hagan lo contrario a la sana doctrina, que sería la falsa doctrina. Por eso nosotros hoy vamos a compartir con ustedes algunos principios, algunas normas que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra, donde Dios advierte al hombre desde la antigüedad del tiempo, porque si leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 28, dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de ese fundamento, ese plan perfecto que fue la gracia, porque Dios, viendo la condición del hombre que estaba desviado, dice la palabra del Señor que vino Él mismo y tomó esa humanidad, ese velo de carne en Jesús y vino a traer la perfección, la sana doctrina, el verdadero fundamento que lleva al hombre a la salvación. Y Él estaba hablándole allí a su pueblo acerca del arrepentimiento, estaba hablándole al hombre de qué tenía que dejar de practicar, qué no podía hacer, y en ese momento le estaba hablando de los dos cimientos, estaba hablándole de que aquel hombre que edificaba su casa en la roca, o sea, en la palabra, en los mandamientos de Dios, edificaba su vida espiritual, iba a tener bendición. En cambio, el que lo desobedeciera, entonces no iba a permanecer. Entonces dice que ellos se admiraban de ver cómo él hablaba, con aquella seguridad, con aquella firmeza, como les decía allí, como enseñaba, como quien tenía autoridad. Por supuesto que era Dios el que estaba allí en Jesús, hablando con esa autoridad, con esa firmeza, con esa convicción de que era el plan perfecto para la salvación, mientras que los escribas simple y llanamente enseñaban la ley, pero no la cumplían, no la vivían. Entonces, por eso encontramos también, podemos compartir, Nayeli, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el primera carta, capítulo 4, verso 16, el apóstol Pablo hace una recomendación. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios siempre dejó en su palabra ese hincapié, esa recomendación de que tenemos que tener cuidado de esa doctrina, de esa enseñanza, de esa instrucción, de ese conocimiento que nosotros obtenemos de las Sagradas Escrituras y que lo aplicamos a nuestra vida, que no vaya a ser que nos desviemos de la sana doctrina, o sea, del plan de salvación que Jesucristo trajo y que los discípulos fundamentaron. También podemos encontrar en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, Naya. Sí, en capítulo 4, versículo 2 dice así, en el nombre de Jesús, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es muy importante conocerlo, esas son las recomendaciones de Dios. Porque en el último tiempo, estamos en el último tiempo, no se sufrirá la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay diferentes conceptos, porque hay diferentes ideologías, porque el hombre dirigido por Satanás se ha desviado del fundamento que Jesucristo trajo, de ese plan de salvación, se ha desviado de esos mandamientos y entonces han empezado a crear falsas doctrinas, conceptos, ideologías, religiones. Hoy en el mundo hay miles de religiones. Y estas religiones, simple y llanamente, cada uno busca una religión conforme a su manera de pensar, conforme a su propio yo, conforme a el hombre está complacido. Por eso el Señor dijo que había que tener cuidado, porque muchos se iban a desviar de la sana doctrina. Iban a haber engañadores, personas que ofrecen un plan de salvación contrario a las Sagradas Escrituras, a los principios, a la sana doctrina, y tenemos que estar muy cuidadosos con esto. Por eso estamos aquí como iglesia para compartirles a ustedes la doctrina que te lleva a la salvación, según las Sagradas Escrituras. Nos vamos a ir a nuestro primer compromiso publicitario y de regreso vamos a continuar con más de este importante tema. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Materiales Paz del Río, el detalle que faltaba en su construcción. 300 metros cuadrados de exhibición, porcelanato, cerámica importada Corona e Italia, terracota, ladrillos, tablilla y todo en enchapes rústicos. Materiales Paz del Río. También es grifería, pego, listelos y salas de baño. En Socopó, sector La Esperanza, zona industrial, diagonal a Radio Premio. Materiales Paz del Río.
les invitamos a visitar nuestros templos. La Iglesia Pentecostal Unida está en toda Venezuela, ciudades, pueblos, campos y caseríos. Ven los días martes, jueves, sábados y domingos. Y la Escuela Bíblica Dominical desde las 9 de la mañana. Aquí usted podrá recibir orientación familiar y formación espiritual. O visite nuestra página web www.lavozpentecostal.org. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia. Gracias, mis amigos, por continuar con nosotros en la sintonía. Enviamos saludos a aquellos que en esta hora están llegando a la sintonía. También enviamos saludos a los que nos escuchan todos los domingos a través de Radio Premio 103.9 de 8 a 9 de la mañana. Vamos a escuchar a Nayeli, quien nos estará recordando nuestra dirección de las redes sociales. Sí, claro que sí. Quiero que nos sigan en cada una de las redes sociales. En Instagram somos La Voz Pentecostal Piso. En Facebook, lavozpentecostal.org. En YouTube, La Voz Pentecostal, y en Twitter, La Voz Pentecostal. Entonces, le invitamos a que nos sigan. Si estás triste, estás pasando por una situación difícil, allí vamos a estar colocando imágenes, allí vamos a estar orando por ti. Si tienes alguna necesidad, nos puedes comunicar por allí y con gusto vamos a estar orando por ti y por cada una de tus necesidades. Bien, Nayeli, estimados amigos, vamos a continuar con este importante tema de hoy. Doctrina que nos lleva a la salvación. A continuación vamos a observar desde la sede de nuestra Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó a nuestro hermano el pastor Edison Santiago, quien estará presentando para ustedes un hermoso mensaje que tiene muchísimo que ver con la sana doctrina. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 20. Amén. Leo en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Colosenses, vamos a la carta a los Colosenses, el capítulo 3, verso 17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Puede sentarse dando gloria a Dios. En esta hora vamos a estar bajo el tema: ¿cuál es tu fundamento? Puede decirle al que está a su lado: ¿cuál es tu fundamento? Y el título: mi fundamento es Jesucristo. Dígalo: mi fundamento es Jesucristo. Esta iglesia tiene un fundamento poderoso. Es aquel que dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. El fundamento de esta iglesia es Jesucristo. Aleluya. Es importante, hermano, para los constructores, cuando empiezan una edificación, que su fundamento esté, hermano, bien coordinado, que esté bien asentado, que esté, hermano, bien estable, hermano, porque si no, la estructura corre el riesgo de caerse. De igual manera, el Señor, cuando vino a esta tierra, dejó mandamientos y estatutos, y es necesario, hermano, que nosotros los cumplamos y los obedezcamos. Hay muchas personas, hermanos, que se llaman cristianos. Hay muchas religiones en el mundo, más de 5,000, de 3,000 religiones a nivel del mundo. Pero hay una sola iglesia que tiene un fundamento, que tiene un Dios poderoso. Es aquel que ha llamado a un pueblo para que le alabe, para que le glorifique y exalte su nombre.
Cristianos hay muchos en el mundo, evangélicos son incontables, pero los que verdaderamente mantienen el fundamento de apóstoles y profetas son pocos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor Jesucristo, después que resucita, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no me explico cómo una profesora de gramática no puede pertenecer a esta iglesia y pertenece a una iglesia que cree en tres divinidades o en una trinidad, sabiendo que dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, sabiendo que no habla en palabras plurales sino singulares. Pero hay una iglesia que se le ha revelado este nombre, hay una iglesia que se le ha revelado esto para salvación. Por eso es que nosotros, hermanos, no tenemos temor de predicarle el evangelio. No importa la persona de la religión que sea, nosotros le predicamos con autoridad, nosotros le predicamos con poder. Y la palabra de Dios dice en el libro de Lucas, capítulo 24, el verso 45: porque así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre, no en otro nombre sino en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hermanos, sintámonos regocijados, sintámonos contentos de tener un nombre que perdona pecados, de tener un hombre que resucita muertos, de tener un hombre que tiene poder, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque la piedra que los edificadores desecharon, a él lo mataron, a él lo crucificaron. Tal vez lo desecharon y lo tuvieron por poco, pero este era el Rey de justicia que se vino y se derramó, hermano, se manifestó en carne para darnos salvación. Hay religiones que dicen: nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Pero hay una sola iglesia apostólica y se llama Iglesia Pentecostal Unida en Venezuela. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos la doctrina de los apóstoles. Creemos en el arrepentimiento para el perdón de pecados, en el bautismo para el perdón de pecados. Creemos también en el recibimiento del Espíritu Santo. Esa palabra maravillosa que dice el libro de Hechos capítulo 1 verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí hay una iglesia de poder, hermano. Aquí hay una iglesia, hermano, que resiste las pruebas, que resiste las luchas, que resiste las tentaciones. Muchos se han levantado en contra de esta iglesia, pero no han permanecido, porque el que pelea por nosotros es Jesucristo. Él es el que pelea por nosotros. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchos se hacen llamar testigos, pero vosotros sois mis testigos y mis siervos, hermanos, que yo escogí para que entendáis y sepáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hermanos, algo tenemos claro nosotros, y es que hay un solo Dios, y ese Dios fue manifestado en carne. Ese Dios se entregó por amor a nosotros. Ese mismo Dios descendió a las profundidades de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados, y al tercer día resucitó con poder y gloria. Aleluya. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Cuando a Pablo se le fue revelado este nombre, él iba camino a Damasco y se le presentó un resplandor de luz, el cual, hermanos, lo arrojó a tierra
Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y esa voz poderosa y potente que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay personas que se levantan persiguiendo esta iglesia, creyendo que están peleando con Guido Paredes, o creyendo que están peleando con los líderes de la iglesia. No, el que pelea con esta iglesia pelea con Dios. El que se mete con esta iglesia se mete con Dios. Por eso es que no han permanecido, por eso es que no permanecerán, porque esta iglesia tiene un fundamento sólido, tiene un fundamento firme, porque el que compró esta iglesia se llama Jesucristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas te dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Desde ahí ese hombre fue transformado. Y después Ananías le dice: ahora, ¿por qué te detienes, hermano? Levántate, bautízate y lavas tus pecados invocando su nombre. Hay muchas religiones que han tratado de sacar una doctrina de un solo texto, pero hay más de 9,000 bautizados en el nombre de Jesucristo. Hay millones, hermanos, hoy en día bautizados en el nombre de Jesucristo. Y sabe algo, hermanos, que a esta iglesia se le ha revelado un poder maravilloso, porque el nombre de Jesús es revelación. Por eso es que hay personas, cuando usted va a hablarle a un religioso, dice: no, la palabra de Dios no es para discutir. Pero Pedro discutía arduamente. Pero nosotros no tenemos miedo de hablarle al que está allá en eminencia, al que está allá montado en las alturas. No tenemos miedo. ¿Sabe por qué? Porque delante de nosotros va el poderoso, va el gran yo soy, va el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso, el que ha formado a esta iglesia. Esta iglesia salió de su costado, esta iglesia es la niña de sus ojos. Por eso es que con esta iglesia, hermano, usted nunca se levante, nunca lo haga. El apóstol Pablo tal vez lo decía anoche: a pesar de que lo azotaron 40 azotes menos uno, a pesar del sufrimiento y de todas las calamidades que tal vez él padeció por amor a Jesucristo, decía: no me avergüenzo del evangelio. Qué hermoso es cuando usted no se avergüenza del fundamento en que está. Qué hermoso es cuando usted reconoce a Cristo en todos sus caminos. Qué hermoso, hermano, cuando usted le da honor a quien merece honor, cuando usted respeta a quien merece respeto. Jesucristo es digno de admiración. Jesucristo es el que vive y el que reina por los siglos. Allá en el cielo no hay tres. Antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él. Pero el mundo estaba sumergido en el pecado. El mundo estaba perdido. Por esta causa el Señor dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero hay una iglesia que sí le recibió. Y hoy Dios nos ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Un joven quiso amedrentar a un compañero de estudio y le dijo: ¿sabe de quién es esta estación de servicio? Mi compañero de estudio trabajaba ahí y dijo: no sé de quién es. Dijo: de mi padre. Y él, hermano, con toda sabiduría le dijo: ¿y usted sabe quién es mi padre? Él le dijo: no, ¿quién es tu padre? Dijo: el que le dio la estación de servicio a tu papá. Porque mi padre es el que todo lo puede, hermano. Eso es maravilloso. Eso es glorioso, hermano. Es maravilloso cuando creemos en el Señor. Qué bonito se siente predicar el evangelio de salvación. Qué bonito se siente tener la verdad. Tener la verdad es mejor que tener oro, que tener riqueza, que tener bienes. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El apóstol Pablo aconseja, hermanos, amigos, usted no puede dejar engañarse por dogmas y creencias de hombre, porque hay quienes dicen que la Biblia o la palabra de Dios no se puede interpretar directamente, sino que hay que usar libritos, y engañan a las personas para eso y los inducen hacia el error y hacia el pecado.
Pero sabe algo, hermano, cuando usted, querido amigo, se mete en intimidad con Dios y empieza a decirle al Señor que le revele su nombre, Dios empieza a mostrarte cuál es el camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Hay quienes dicen nadie va al Padre. No, la palabra de Dios dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y un hombre le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso es que esta iglesia, aunque nos digan los huérfanos, sabemos que tenemos un Padre. Y sabemos que ese Padre tiene un nombre. Y el nombre de ese Padre tiene poder. Porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. El nombre de Jesús es poder. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Hay quienes dicen también que Pedro se equivocó, y algunos hasta tienen la mala, por así decirlo, como que ¿quién es mayor, Pedro o Jesús? Como si Pedro se hubiera levantado por su propia fuerza. La palabra de Dios dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de poder. Por eso es que cuando él dirigió sus palabras y su mirada y empezó a predicarles, hermanos, más de 3,000 o aproximadamente 3,000 personas se arrepintieron y fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hermanos, yo quiero decirle algo, iglesia del Señor. Tal vez usted tiene solamente la mirada en los errores, tal vez usted tiene solamente la mirada en las fallas, hermanos, pero quiero decirle, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, hermanos, tenemos un fundamento muy sólido, un fundamento, hermanos, que nada ni nadie puede contra este fundamento. Pero hay quienes edifican en la arena. Algunos tienen fundamentos y doctrinas de demonios, y son muchos los que se han, hermano, unido a escuchar doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. ¿Sabe algo, iglesia del Señor? No importa las fallas y los errores que tengamos, esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia, vuelvo a decir, que salió del costado de aquel que crucificaron. Al Señor Jesucristo lo mataron por blasfemia, porque cuando el sumo sacerdote lo conjura y le dice: te conjuro que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo del bendito, y él le dice: yo soy. Dice: este siendo hombre se hace Dios. ¿Qué más blasfemia queremos, hermano? Por eso lo matan a él. Pero no, él no estaba blasfemando, él es el gran yo soy. Por eso que cuando fueron a buscarle allá y preguntaron, y el Señor se puso en pie y dijo: ¿a quién buscáis? Y le dijeron: a Jesús. Él les dijo: yo soy. Dice que retrocedieron y cayeron postrados en tierra para que se cumpla su palabra, hermano. Él es el que ordena y el mar enmudece, hermano. Él es el que calma los vientos. Él es el que resucitó a Lázaro. Él es el que camina sobre las aguas, hermano. Él es el que tiene poder para dar vida, para transformar el hogar, para transformar tu familia. Es Jesucristo. Para nosotros, hermanos, debe ser una bienaventuranza que nos digan eso solo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, porque ese nombre es poderoso. Se siente algo maravilloso, hermano, cuando hay personas que tal vez el enemigo las posee y usted le invoca ese nombre. Aleluya. Ya que volteo y veo al hermano Guido, recuerdo una vez en el instituto bíblico, trajeron a una muchachita endemoniada. Yo miraba al toro de la barrera y la traían entre varios, y varios de mis compañeros salieron a orar por la muchacha, pero ella siguió ahí incómoda, y de pronto la sentaron y ella estaba ahí, no estaba libre, pero
de pronto, hermano, yo escucho unos pasos en la escalera, y cuando de pronto venía bajando el hermano Guido, yo vi la reacción de la muchacha. Yo estaba prestándole atención cuando ella llegó y vio hacia allá y vio que venía el hermano Guido. De una vez torció la cara y como que hizo una reacción, hermano, y en el momento en que el hermano Guido impone sus manos sobre ella, hermano, porque la autoridad que Dios ha dado a estos hombres, ellos son embajadores del reino de los cielos. Sobre ellos está el Espíritu de Dios, hermano. Por eso, hermano, usted debe respetar al ángel que Dios ha puesto en esta iglesia, para que te guíe, para que te hable, hermano. Y aquella mujer pudo quedar libre. Porque es que, hermano, aunque muchas personas creen, y aún caemos en el error de que muchos hermanos creen que el pastor o el predicador escribió la Biblia porque dice, lo dijo por tirarnos a mí. No, hermano, la palabra de Dios, esta palabra, hermano, es inspirada por Dios, toda la escritura. Tenemos un fundamento. Marcos 16:16. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 9:5. De quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y segunda de Pedro, hermano, segunda de Pedro. Bríndele ese aplauso al Señor. El capítulo 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos fundamento. Por eso es que muchas personas podrán tener muchas palabras y elocuencia, pero al lado de la palabra de Dios los conceptos no valen. Al lado de la palabra de Dios, hermano, no valen sus argumentos, ni los argumentos del diablo, porque esta palabra tiene poder, hermano, para destruir aún el alma. Esta palabra penetra en nuestros corazones. Les abrió el entendimiento, y aquí hay una iglesia con un entendimiento abierto. Por eso, hermano, no se avergüence de predicar el evangelio. No importa si su vida está en peligro, predique el evangelio. Predique el evangelio. Viva el evangelio. Crea en el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Bueno, poderoso mensaje de las Sagradas Escrituras podíamos escuchar allí en labios de nuestro hermano Edison Santiago acerca de la doctrina, donde nos hablaba de la unicidad de nuestro Dios, donde nos hablaba del poder del nombre de Jesucristo, donde nos hablaba de esa sana doctrina, esos principios que Dios estableció para su iglesia, porque somos la continuación de la iglesia primitiva, esa iglesia poderosa que se mueve por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y pudimos degustar este hermoso mensaje de el poder que tiene el nombre de Jesucristo, de esa enseñanza que Dios nos ha dejado plasmada en su palabra y que hoy como iglesia nosotros podemos vivir, podemos experimentar y compartirla con cada uno de ustedes. Nos vamos a ir a nuestro compromiso publicitario y de regreso vamos a estar compartiendo otras partes muy importantes, otros puntos que tienen que ver también con la doctrina. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Lo que necesitas para tu celular, PG Inversiones. Servicio técnico en general. Actualización de software. Accesorios. Venta de equipos nuevos y usados totalmente liberados. Cambio de todo tipo de táctil. PG Inversiones con punto de venta para mayor comodidad. La mejor atención, esto y mucho más. PG Inversiones.
Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Exmiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia. De regreso con ustedes, mis estimados amigos que nos están observando allí. De nuevo continuamos con este importantísimo tema que estamos compartiendo hoy con ustedes acerca de la doctrina que te conduce a la salvación. Antes de irnos a la pausa, observábamos a nuestro pastor Santiago allí con un importantísimo tema acerca de la unicidad de Dios, acerca de que nuestro Dios es uno solo y uno su nombre, que no hay Trinidad, que no hay dualidad. Dios es uno y uno su nombre, Jesús. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Esta es la doctrina que nos conduce a la salvación y a la vida eterna. Esos principios que Jesús trajo, que Él estableció allí donde los que lo seguían se admiraban de su doctrina, porque Él vino a salvar, vino a perdonar pecados, vino también a darle al hombre misericordia. Vino también a darle ese amor, porque Él libertó a los que estaban cautivos en el pecado, pero también sanó a aquellos que estaban poseídos por espíritus inmundos, tuvo misericordia, tuvo compasión de los que tenían hambre, fue generoso, multiplicó el alimento para que todos comiesen, y esa doctrina era admirable porque esto no se practicaba en aquel entonces, y hoy día seguimos nosotros llevando esta sana doctrina, esta enseñanza, dándola a conocer a todos ustedes estos principios que Dios estableció, porque somos la continuación, como dije al principio, de la iglesia primitiva, de esa iglesia que estableció nuestro Dios, nuestro amado Salvador Jesucristo. Y no solamente podemos decir que doctrina se trata de estos puntos que escuchábamos. Doctrina es arrepentimiento. Doctrina es bautizarnos en el poderoso nombre de Jesucristo para que esos pecados sean perdonados. Doctrina es recibir el Espíritu Santo de Dios, manifestando hablar en lenguas angelicales según el Espíritu Santo nos da que hablemos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque son los 3 pasos que el Señor ha dejado para el hombre ser salvo, son el fundamento, la solidez de esa doctrina. Pero también tenemos otros puntos, como dije antes de irnos a nuestra pausa, que forman parte de nuestra doctrina, y vamos a compartir un poco, Nayeli, acerca de la santidad. Sí, hermana Ana, la palabra de Dios es muy clara y en cada uno de sus pasajes nos habla de la santidad. Uno de los versículos que quiero tomar en este día es Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas personas que dicen, no, yo guardo nada más mi corazón para Dios, yo guardo nada más mi alma para Él, pero aquí es muy clara la Biblia y nos dice que todo por completo, cuando Dios empieza a hacer la obra, Él la hace por completo, Él no la hace a media. Y acá claramente nos habla de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que la santidad debe verse reflejada en mi exterior, no solamente en mi interior, que yo amo al Señor, que yo tengo paz en mi ser, pero eso tiene que verse en mi exterior. Tiene que verse en mi vestimenta, porque con mi vestimenta yo también predico a las calles. Recuerda que la palabra de Dios dice que nosotros somos cartas leídas. La santidad, ese es otro fundamento, otro principio que Dios estableció en la doctrina para nosotros poder vivir una vida agradable a nuestro Dios en obediencia a su palabra
que podamos nosotros llegar a ser santos, porque el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces la santidad es necesaria. El que practica la santidad, como decía Nayeli, se guarda para Dios en alma, cuerpo y espíritu. Si el hombre y la mujer están casados en matrimonio, se guarda el uno para el otro. En esa fidelidad no se practica el adulterio, porque hoy día han salido muchas falsas doctrinas, Nayeli, que incluso personas que han sido bautizadas en el nombre de Jesucristo se han dividido de la iglesia del Señor y se han ido a formar su propia iglesia, y allí ¿qué hacen? Legalizan el adulterio porque practican el recasamiento. Incluso enseñan que no es necesario recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas para ser salvo, que esto no es parte del fundamento de salvación. Entonces esas son las falsas doctrinas que hay hoy día en el mundo. Por eso el apóstol Pablo nos hablaba allí, como dije en el segmento anterior donde estamos leyendo la palabra de Dios, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que profesas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que ser claros, tomar la palabra de Dios. No podemos nosotros tomar un poquito de la Biblia y un poquito del mundo, de las costumbres, de las tradiciones, de lo que le agrada a mi cuerpo, porque ¿qué hacen las falsas doctrinas? Satanás las utiliza para darle complacencia a la carne. Hay otros que van detrás de el materialismo, lo económico, otros que simplemente son religiones allí que practican un movimiento social, están involucrados en lo que es la sociedad, en las costumbres, en las tradiciones, y todo esto desvía del hombre del verdadero plan de salvación, de esa verdadera doctrina que lo lleva al hombre a vivir para nuestro Dios. Entonces es importante conocer la doctrina, conocer estos otros puntos que forman parte de esa estructura, de ese fundamento, como es el perdón. Doctrina es perdón, aprender a perdonar. Doctrina es amar al prójimo. Doctrina es tener misericordia de aquel necesitado. Nayeli, doctrina es practicar la justicia. Entonces, para eso tenemos que guardarnos irreprensiblemente en nuestra forma de ser, pero también en nuestra forma de actuar. Nos vamos a ir a nuestro último compromiso publicitario y de regreso vamos a continuar con más ya en la parte final. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Technology en Socopó te ofrece una alta gama de accesorios y repuestos para celulares, tablets y computadoras. Global Technology también es servicio técnico, liberación y actualización de software. Ofrecemos los exclusivos protectores de pantalla, vidrio templado y forros acuáticos. Visítenos en la calle 4 entre carrera 6 y 7 vía terminal de pasajeros. Global Technology. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Aserradero Maderas El Bosque Compañía Anónima. Venden machimbrado al mayor de teca, melina y pino. También tablas en diferentes medidas, cuartones, listones para pisos, parqués, tableros y palos de escoba. Estamos en el barrio Libertador 2, calle 7, esquina Carrera 12. Aserradero Maderas El Bosque Compañía Anónima. Estás viendo La Voz Pentecostal. Continuamos con La Voz Pentecostal. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia. Gracias por continuar con nosotros en la sintonía. Ya estamos de vuelta de nuestra última pausa en este importante tema que hemos estado compartiendo hoy acerca de la doctrina que te conduce a la salvación. Esos principios, esos mandamientos que nuestro Dios nos dejó escritos en su palabra y que muchas personas, por sus ideologías y conceptos errados, la han cambiado, la han transgiversado y ha aparecido esas falsas doctrinas que hay hoy día muchas por el mundo, pero aquí estamos como la iglesia del Señor. Esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo, con revelación de nuestro Dios, con discernimiento y entendimiento para comprender la palabra de nuestro Dios y poderla compartir con todos ustedes. Ya estamos en la parte final y queremos dejarle algunas recomendaciones. Nayeli, las Sagradas Escrituras no son muy claras con respecto a esto.
Sí, podemos buscar, si tienes una Biblia en casa, puedes buscar en San Juan 5:39, nos dice la palabra de nuestro Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No deje que te lo cuenten, como dicen por ahí secularmente. Tú mismo escudriña las palabras de Dios y pídale que le dé Él el entendimiento para que te enseñe la verdad, para que te dirija, no para que alguien te diga, mira, esta es la verdad, esta es la verdad. No, tú mismo busca las Sagradas Escrituras, ve leyendo de ellas, porque allí dicen que ellas son las que dan testimonio de nuestro Dios. Entonces, acá describe claramente quién es el verdadero Dios. Entonces, nuestra recomendación en esta tarde, en este día, es que seas tú escudriñando las Sagradas Escrituras para que tú mismo encuentres la verdad. Así es, Nayeli. Podemos leer en el libro del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nótese que es importante ser hijo de Dios para ser salvo, para heredar su reino, a los que creen en su nombre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 47, dice el Señor Jesús: le dijo a los discípulos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso estamos anunciando esta sana doctrina, este plan de salvación, porque ¿cómo podemos obtener ese nombre? A través del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Así que si tú no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, es el tiempo que escudriñas la Escritura, que leas esta palabra de Dios que te estamos compartiendo hoy y que salgas de la religión donde estás. Si estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lamentablemente no eres hijo de Dios, porque para ser hecho hijo de Dios tienes que ser bautizado en el poderoso nombre de Jesucristo, así como dice las Sagradas Escrituras que hemos terminado de compartir. Si fuiste bautizado cuando eras pequeño, allá en la religión tradicional, pues sal de allí, lee las Sagradas Escrituras que dicen que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Tiene que el hombre ser un adulto para poder oír el mensaje, poder creer, poder reconocer sus pecados, arrepentirse de ellos, hacer ese primer paso de ese fundamento, de esta doctrina que te lleva a la salvación. Y luego ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Si estás en una religión donde la gente piensa que el Espíritu Santo es una fuerza activa que anda por ahí en el aire, que es una paloma que vuela, sal de allí. Lee las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice que recibiremos poder cuando hayamos recibido el Espíritu Santo. Hechos 1, allí lo puedes leer. En Hechos 2:38 está la certificación, el cumplimiento de esa profecía que habló el profeta Joel. Entonces, es necesario escudriñar las Escrituras, estimados amigos, hermanos. Usted que está allí en la religión, es necesario revisar letra a letra, página a página, la Sagrada Escritura para poder conocer la verdad de Dios, porque hay que tener cuidado de nosotros y de la doctrina que profesamos, porque esa es la que nos va a conducir a la salvación y a la vida eterna. Gracias a nuestro Dios le damos porque hoy nos ha permitido compartir un poquitico, porque la doctrina, imagínense, es muy amplia, pero hemos podido compartir algunos puntos con ustedes de lo que es la sana doctrina y motivarles a cada uno de ustedes a que se acerquen al Señor en oración, en ayuno. Dígale: Señor, déme a conocer su verdadero evangelio. Si estoy en un error, si estoy en una religión, como dicen allá en la televisión, pues entonces revéleme por su palabra la verdadera doctrina, el verdadero plan de salvación. Estamos inmensamente agradecidos con nuestro Dios, como dije hace un momento, y con cada uno de ustedes por sintonizarnos. Gracias a Nayeli por acompañarnos hoy, por compartir. Gracias a nuestro pastor Edwin Santiago también por ese maravilloso mensaje desde allí, desde la sede de nuestra iglesia. Gracias a Alejandro detrás de las cámaras. Gracias a Mauricio. Bueno, deseamos bendiciones para todos en el poderoso nombre de Jesucristo. Estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.